¿Le está gustando el fresquito? Bueno, pues también tómese su tececito temprano porque hay virus regados por ahí, por el ambiente. Yo espero no contaminar a los demás. Buenos días, señores. Con cariño, ese enfoque matinal. Vamos a ayudarles a entender las noticias esta mañana. Así que Pablo ya está también aquí en el equipo. Buenos Pablo. días. El equipo está de 3-2, porque 2 estamos estereofónicos y el que está bien es Nelson, porque en estos cambios de temperatura, como dicen, pues anda un virus y aquí estamos medio agripados, pero felices, contentos de esta oportunidad, no solo de informar, sino de comentar una actualidad que hoy viene cargada de varias cosas, en especial una que es una vergüenza para la democracia dominicana, pero por ahí, y de eso hablaremos en un momento. Mientras tanto, buenos días, señor Rodríguez. Buenos días. Una mala noticia para la gente del estado de la Florida, principalmente en la zona noroeste. Se espera que en el curso del día, tarde-noche de hoy, el huracán Michelle impacte como un huracán de categoría 4. Es decir, que hay estado alerta máxima en esa área de la Florida, y lo malo es que él puede seguir orillado por ahí hasta Georgia y todo eso, Carolina. Es decir, que se habla con signos ominosos de catástrofe. Hablan alguna gente. Ya el presidente de Estados Unidos declaró el estado de emergencia. Eso es una condición muy especial. Hay ayuda garantizada, la presencia de la Guardia Nacional. Los dominicanos seguiremos muy atentos. La trayectoria de Michelle no encierra ningún peligro para la República Dominicana. Hace unas 40 horas pasó por el lado oeste de Cuba y dejó muchos daños, principalmente inundaciones, y afectó el sistema eléctrico. Es decir, que alerta máxima al noroeste de la Florida por el huracán Michelle, categoría 4. Ahí viene el asunto del cambio climático, de las condiciones, que en las aguas cálidas del Golfo Pérsico el huracán cogió fuerza, se retroalimentó y va a impactar fuertemente en la Florida. A los dominicanos que viven allá en esa zona, nuestra alerta máxima. Buenos días, señores. No hay dudas de que una de las noticias, yo diría que tal vez la más por todos los que van a moverse hoy de repente, por lo menos mediáticamente, serán las elecciones de la ADP. Y al precio de lo que esto implica, entonces uno comienza a entender por qué mediáticamente son tan importantes. Y no son solo mediáticamente. Yo de manera irónica ayer decía, mañana hay elecciones políticas, y me retractaba, y Pablo decía, no, dilo de frente, porque sí. Y era de manera irónica, porque un cuadro importante para la política es el nido de los maestros. La ADP representa cada vez más un poder de coacción, porque esto no es que necesariamente la gente está ahí de manera voluntaria. Es uno de los sindicatos más arbitrarios que hay en todos los sectores públicos. En todo el andamiaje público es el más, ¿verdad? Podríamos decir que el más arbitrario de los sindicatos, Yo pienso, y voy a irme adelante diciendo esta frase solamente para escucharlos a ustedes, pero a mi parecer, debe encontrarse una estrategia para hacer desaparecer la ADP. Hay que hacer desaparecer la ADP, porque es un mecanismo de manipulación, que lo que puede exhibir como frutos es ahora mismo eso, cada vez más poder de manipulación y más nulo cada vez el interés que tiene en aportar a un sistema educativo que tiene tantos desafíos. Recuerden que nosotros estamos en una cola, en una significativa cola para un país que está intentando avanzar. Un país que ahora tiene unos recursos que quiere que se utilicen bien y unos maestros que cada vez son más políticos. Yo los quiero escuchar a ustedes mientras guardo unos numeritos ahí para el final. Lo que pasa es que antes de las malas, que lleguen las buenas, y muy, muy buenas, porque ayer fueron entregados los premios de la Fundación Corripio. Entonces uno siempre que puede
pues hace mucha algarabía, lo disfruta muy mucho, que sea reconocida la gente buena, socialmente útil, que se destaca en su área profesional. Entonces, Jaime de Jesús Domínguez fue premiado en la categoría Historiografía Dominicana. El doctor dilecto y muy querido y admirado, el doctor José Joaquín Puello Herrera, en neurología. Ya a don José Joaquín, ya yo me imagino que quedarán pocos premios por entregarle y poco reconocimiento, porque es lo que se llama un ciudadano ejemplar. Don Freddy Cabral en la categoría Escultura, y nuestra Inés Aispun, la colega Inés Aispun, en la categoría de Periodismo, Trayectoria Profesional. También fue reconocida la escuela vocacional, más bien las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que siempre ha hecho muy buen trabajo con los miembros de la Armada, y la Sociedad Benéfica Amor y Paz y la Fundación San Jude. Maravilloso, maravilloso. Entonces, esta es una buena manera de uno comenzar sus comentarios con este opening de optimismo. Diga usted, señor. No, ¿usted terminó? Ese opening. Bueno. Hay otro opening feliz. Pero déjame, porque lo otro que viene terrible. Déjame yo entonces hacer mi opening poniendo una distancia de Adis, no porque ella dijo que está gripada, al contrario, colega, sino por eso que ella dice que hay que eliminar la ADP, erradicar la ADP. No, yo creo que no. El gremialismo, el sindicalismo ha jugado un papel fundamental, y es muy bueno, muy positivo que todos los sectores de la vida nacional en sus respectivas áreas puedan agruparse para la defensa de sus intereses específicos, pero no se puede confundir las desviaciones, las distorsiones con lo que significa, en este caso, para decenas de miles de maestros estar representados por un gremio. Yo he criticado aquí, creo que he sido el más acerbo crítico del burocratismo, la politización de los gremios, y cómo una serie de castas burocráticas se enquistan en su dirección y no hay manera de sacarla de ahí. Pero reivindico la necesidad de la existencia, en este caso, de un gremio como la ADP. Así lo reivindico con los médicos, en todo el sentido de la vida nacional. Al contrario, lo que nosotros debemos abogar es para que exista una libre sindicalización en la República Dominicana, que prácticamente no se permite, a pesar de que está legalizado. Entonces, me distancio de la compañera santiaguera, porque ahorita dice, no, allá dijeron, están acabando en con enfoque matinal están. Esa modalidad de gremialismo hace daño, porque ¿qué es lo que pasa? Una cosa es que nosotros necesitemos representación de la clase trabajadora, que hasta ahí, qué bueno, pero esa representación no está ahora mismo a la cabeza de lo que siente la clase trabajadora. Es un discurso totalmente divorciado, un discurso económico interesado. Señores, las operaciones financieras de la ADP no soportan una auditoría. ¿Usted sabe por qué existe la ADP? Porque la ADP tiene una calificación jurídica. De hecho, es un organismo creado de ley. A través del Ministerio de Educación, a cada maestro le descuentan mensualmente los chelitos de la ADP, que a final de cuentas hacen llegar, según los cálculos de la última auditoría hace más o menos 2 años, unos 28 millones de pesos mensuales a las arcas de la ADP. Pero nadie le reclama a la ADP que transparente eso. De hecho, la última auditoría no dejó claro hacia dónde va el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros ahora mismo tenemos una institución empoderada con recursos, empoderada con un liderazgo que supone que cuando un maestro tenga un problema lo va a defender, pero asimismo también se ha prestado para muchas jugadas sucias. La última auditoría reveló que la ADP ha protegido a cientos y cientos de maestros que no se presentan a sus lugares de trabajo. Ha generado también, a través de nóminas que se podían manipular de manera regional, traslados que no fueron claros, que no logran justificarse todavía, y por ahí continúa entonces un manejo que a nivel del discurso es protección al maestro, pero que a los términos reales no nos permite como sociedad sentir que la ADP responde al cuidado del interés primario, que son los estudiantes, del interés secundario primario, que también son los maestros, pero por un interés claro.
es que bajo el amparo de todos los cuartos que recibimos, cualquiera hablara bonito. Yo hablara bonito también, pero el sindicalismo se ha convertido en un cuadro político. Y los dirigentes de la ADP, que aquí Pablo ha hecho una ilustración muy clara de cómo ocupan posiciones dentro del PLD, son un ejemplo más que transparente de que eso ahí es un nido en el que los intereses son la preeminencia. Y recuerden, todo esto a final de cuentas son intereses financieros. Así se ha demostrado. Bien, la ADP tiene una historia ganada en la lucha por las libertades públicas y democráticas de este pueblo, desde su fundación. Pero no se puede confundir, y lo dejo de ese tamaño porque hay una diferencia, lo que son las desviaciones de la lucha sindical, la burocratización de dirigentes, la politización. Por ejemplo, hoy lo que hay es un match PLD-PRM. ¿Quién va a apoyar eso? Aquí hemos criticado que el que aspira a la reelección es un diputado del partido de gobierno. Que la representante del PRM aquí dijo en este programa, entrevistada por nosotros, le dijimos, esos paros de los maestros, por favor, no abandonen las aulas. No, el gobierno es que tiene la culpa de eso. O sea, miren qué reflexión hizo Xiomara Guante, pero eso no nos lleva a nosotros a abogar por la desaparición de la ADP. Pero ya ese es un problema que está planteado. Lo que quiero decir es que las elecciones son hoy. Se espera que no haya mayores dificultades, aunque hay una primera gran dificultad. En las elecciones para esta fecha de 2015 que ganó Hidalgo, la Junta Central Electoral le prestó los escáneres a la ADP y a eso de las 8 de la noche ya se sabía, estaba el 70-80% computado. La Junta no le prestó los escáneres a la ADP, el conteo va a ser manual, voto a voto, esperamos que no haya dificultades y también una explicación porque dice la Comisión Electoral de la ADP que la Junta no respondió a una carta que le mandó para los escáneres. Se van a escoger 21 miembros del Comité Ejecutivo Nacional, 11 miembros del Tribunal Disciplinario, 5 miembros de las comisiones de comisaría y 11 representantes de las 155 seccionales que tiene la ADP en todo el país. La votación sería de unos 110.000 maestros activos, sus directores, pensionados, jubilados, y están en el ruedo otra vez los dos mismos candidatos. Hay 6 candidatos, pero el pastel se va a repartir entre Hidalgo y Xiomara Guante. Hidalgo, en octubre de 2015, apabulló a Xiomara Guante, ganó 59% contra 38%, le sacó 21 puntos porcentuales. Ahora hay gente que apuesta que tal vez no signifique igual, que podrían darle una lección al PLD, pero bien, es lamentable que nosotros estemos hablando PLD, PRM y no de los intereses de los maestros y del destino del sistema educativo y además el gran aporte que se ha hecho a la educación con la asignación del 4% del Producto Interno Bruto a la educación preuniversitaria, que a propósito hay un trabajo hoy de la periodista Mariela Mejía en Diario Libre, que dice que cerca del 65% del presupuesto, 65-70%, se va en salario para los maestros. Oigan ustedes, ese gremialismo que convoca un paro de clases a nuestros cientos de miles de estudiantes porque hay un interés puramente técnico, o ese gremialismo que el otro día a cientos y cientos de estudiantes los envió para su casa para una reunión con Eduardo Hidalgo, con los maestros para ver por quién votan, no gana mi respeto. Señores, hablando de las votaciones de la ADP, está Daya Sena en la escuela Fray Ramón Pané, así que vamos a enlazar directamente con ella porque este panorama arranca temprano. Muchísimas gracias. Ciertamente nos encontramos desde esta escuela Fray Ramón Pané, que está ubicada en Los Prados, donde precisamente será a partir de las 9 de la mañana cuando inicie el proceso de elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores, que estarán polarizadas por dos grandes bloques, uno representado por Xiomara Guante de la corriente magisterial José Francisco Peña Gómez y la otra con el actual presidente del sindicato Eduardo Hidalgo de la Eugenio María de Hostos. Como aliados de Hidalgo están las corrientes Emilio
Rogelio Prudón, Salomé Ureña de Enríquez, Pedro Enríquez Ureña y Octavio Ramírez Duval. El otro bloque de alianza lo encabezan Guante y los dirigentes de las corrientes, Juan Pablo Duarte, María Trinidad Sánchez y Ercilia Pepín, aunque de manera extraoficial pues ya no había tiempo para alianzas debido al vencimiento de estos plazos. Independiente van Tomás Pichardo de la corriente Eladio Peña de la Rosa, Sixto Gavín, Espacio Narciso González, Altagracia Tulbí y de Urania Montaz, y además de esto Wilson Pérez de la Fidel Ferrer. Las elecciones del ADP están precisamente pautadas a desarrollarse entre las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en todas las escuelas del país para seleccionar tanto el presidente como a los demás representantes del comité ejecutivo, así como las seccionales y los dirigentes municipales. Se está hablando de un proceso en el que serán escogidos 2.485 dirigentes nacionales y municipales, y dentro de estos figuran 21 al comité ejecutivo, 5 al tribunal disciplinario y 5 comisarios. Debemos resaltar además que más de 100.000 son los profesores que deberían acudir hoy a las diversas urnas de los diversos planteles educativos de la República Dominicana a ejercer su derecho al sufragio. Hasta el momento, desde este plantel educativo, Escuela Básica Fray Ramón Pané, no se está realizando el proceso eleccionario y se está realizando también el ordenamiento de las aulas, precisamente para instalar posteriormente las urnas y para que cada profesor ejerza su derecho al voto. Ya esa es la información que hasta el momento tenemos. Hasta también el momento no podemos precisar si otra institución educativa también ha iniciado el proceso de elecciones a temprano. Recordar que este mismo está pautado para las 9 de la mañana. Este es el enfoque que hasta el momento tengo desde este plantel educativo. De esta forma yo retorno con ustedes al estudio. Gracias, Daya. Bueno, pues muy buenos días de nuevo. Antes del comentario, que el mío coincidía con el de ustedes, pues yo estaba en fase de celebrar cosas como la de la entrega de los premios de la Fundación Corripi, pero también saludar al PRM en su mejor versión, que es ese PRM que anda buscando buenos representantes de las comunidades. Hay un pastor que se llama Dio Astacio, conservador, no estamos de acuerdo en muchísimas cosas, pero es un buen ser humano, un mejor ciudadano. Fue como candidato de Santo Domingo Este, candidato a síndico, y ahora fue anunciado que había pasado con su equipo al PRM. Y yo quería, antes del comentario, saludar la inteligencia del PRM, porque, amigos del PRM, por ahí es que prende la cosa. Por ahí es que prende con esa gente de la sociedad civil. Parte importante de esto son las iglesias, y una persona que no es de conocimiento, no es reconocido en términos nacionales, pero sí muy bien ponderado en su comunidad. Y me parece que eso el PRM lo está haciendo bien, y el PLD, si quiere, y los demás pueden seguir la línea. Hay que rescatar la práctica de la política, y una manera de hacerlo es buscando lo mejor de cada casa. Así que nuestras felicitaciones. Sobre la ADP, yo creo que más que meterme con la ADP, yo me quiero meter y duro con el señor PLD y el señor PRM, que están pervirtiendo en este aspecto a la democracia dominicana. Por supuesto que los gremios son fundamentales. Claro, no el gremio que es hoy la ADP, que fue lo que, perdóname que te interprete, quiso decir Adis. O sea, la indignación de Adis es una indignación ciudadana contra las absurdidades, entre comillas, que ocurren en la ADP. Y una reacción muy humana y ciudadana es decir, cierren esa vaina. Bueno, no exactamente del todo, sino que, caramba, que funcione bien. Pero ¿quién tiene la responsabilidad mayor de que los gremios no cumplan su función y los colegios no hagan su trabajo? La clase política, que todo lo pervierte y está pervirtiendo cada vez más la democracia, y de repente nos sorprendemos de que un señor que tiene problemas de evasión fiscal, xenófobo, que insulta a los países que no han agredido a los Estados Unidos, y que dice que una mujer, si tú tienes mucho dinero, la puedes tocar y puedes hacer con ella lo que te dé tu santa gana.
un impresentable señor así haya ganado las elecciones de los Estados Unidos de América. Pero ahora de repente aparece un Bolsonaro brasileño, impresentable, que se puede analizar un día el comportamiento y las expresiones. Es parte de el mismo guión: antimigrante, 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 antimujer, misógino, amante de las dictaduras. Este señor se lamenta que solamente haya torturado y no haya matado suficiente durante la dictadura. Pero esto no es un chisme ni una fake news, no, eso es él que lo dice. Él saluda al señor que apresó y torturaba a la expresidenta Dilma Rousseff. Entonces, esa cosa es casi el presidente de Brasil. ¿Y por qué me he ido tan lejos? Bueno, porque a Bolsonaro Trump están apostando el PLD y el PRM con su comportamiento, pervirtiendo la democracia. Porque lo que va a pasar hoy está pasando en la ADP, que no voy a dar los datos porque ya ustedes lo han escuchado. Van a votar más de 100.000, son 2.485 cargos a nivel nacional, pero también está la cooperativa de maestros, que es otro tema aparte. Pero ¿qué resulta? No, que esto es un lío politiquero, nunca mejor utilizada la expresión, de politiquería barata. Aquí nada tiene que ver con maestros, tiene que ver con el PLD y con el PRM, de manera tan vulgar que los candidatos son miembros de dos partidos. En el caso del PLD llora ante la presencia de Dios, porque el jefe de esta corriente pro PLD es miembro del Comité Central y diputado al Congreso. Entonces, ¿dónde están los intereses reales de los educadores dominicanos? Pero ¿dónde están los intereses de la educación dominicana? Que ya lo decías, Nelson, el esfuerzo que se ha hecho, ese 65-70 que se ha dedicado al personal, no fue papá Dios que nos lo mandó, no, es de los bolsillos de ustedes. O sea, el sacrificio económico que ha hecho el pueblo dominicano, el que paga impuestos, es el más pobre, que cuando compra una camisa de 1.000 pesos, 180 son del Estado. Entonces, ese 4% no fue papá Dios, ni el imperialismo yanqui, ni el socialimperialismo soviético que lo envió, fue del bolsillo de la gente. Entonces, de repente, nos encontramos con una partidocracia que está haciendo todo, comprando todos los numeritos para que aquí aparezca un Bolsonaro. Y no está lejos, porque aquí hay un presentable nieto de un sátrapa que defiende la satrapía, que está creciendo. Y tú dices, pero ven acá, ¿cómo Bolsonaro ganó diciendo que los negros hieden y que los indígenas no sirven para nada en un país donde la mayoría son mulatos? ¿Y cómo? Bueno, la indignación. Es un poco lo que está pasando. Aquí hay un muchachito sin oficio, o sea, él parece que se entretiene con decir que va a ser candidato y regala dinero y qué sé yo. Entonces él tiene un eslogan que dice, mejor loco que ladrón. Y tú buscas en las redes y mucha gente te dice, coño, sí, pero está bien, mejor un loco que ladrón. ¿Y por qué un ser humano racional hace eso? Bueno, porque aquí están llevando al pueblo dominicano lo que hicieron los demócratas y republicanos con Trump en Estados Unidos y el PT y la oposición en Brasil, a la indignación total. Y que entre el diablo su hermano, o sea, tú dices, pero ¿qué pasó? Es como cuando el hombre decente abusan tanto de él que pierde el control, que ahí es que pasan las desgracias. El hombre decente llega un momento que, óyeme, ¿a dónde quieren llevar al negro? Mira que el negro se está cansando. O sea, aquí la clase política es una vergüenza. Claro, por razones que sería otro tema, otro día hablaremos de eso, tienen la sartén por el mango y el mango también. Pero la ADP y lo que está pasando hoy es la perfecta expresión de cómo un país, aunque funcione bien económicamente, un país se está desangrando institucionalmente. El encargado de asuntos magisteriales del PLD es también diputado, es también miembro del comité político, miembro del comité central y es el jefe de los maestros al mismo tiempo. Entonces, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí?
Y esto no solo ocurre en la ADP, ocurre entre los abogados, ocurre entre los agrónomos, ocurre en todos los colegios. Entonces, ¿cómo es que viendo nosotros lo que estamos viendo en Brasil, una cosa impresentable, señores, impresentable? Este Bolsonaro, usted revisa y las tiene todas en contra, salvo que el pueblo brasileño es un pueblo indignado frente a su partidocracia, igual que en los Estados Unidos, que decíamos ayer, que son tan barbarazos, que cuando hay un hartazgo de la clase política tradicional, los demócratas mandan para el caray a Bernie Sanders y ponen a la figura más políticamente tradicional de Estados Unidos, que era Hillary Clinton. Entonces yo, claro que no hay que cerrar nada, lo que hay sí que decirle que lo están haciendo muy mal y que aquí estamos pervirtiendo cada día más la democracia, que el hartazgo es cada vez mayor de la ciudadanía, aunque le vote, señor del PLD, aunque le vote, señor del PRM. Yo ayer viví algo en Baní. El viejo mío está maloso, yo he tenido que viajar todos los días a ver al viejo estos días, y llegué a un lugar de Baní y veo un revolú. Cuando me detengo, me voy a un rincón, es un señor que borracho ha sido detenido por 6 meses. Entonces yo quisiera que ustedes vean, o 6 agentes de DGC, las malas palabras y el recuerdo de los deslices sexuales de sus progenitoras, es decir, las mentadas de madre que ese ciudadano le dijo a esos 6 agentes. Y de ahí siguió. Y esos agentes, nadie le ha dicho cómo cuando a alguien le falta el respeto a la autoridad, se le pega la nariz al suelo, y no estoy hablando de cosas contra los derechos humanos, son cosas del entrenamiento de los policías en Londres, en Nueva York, en Washington. La cosa fue tan terrible, para no hacer el cuento demasiado largo, que ellos permitieron que el señor se fuera. Pero el señor borracho, que lo han perseguido 3 esquinas, borrachísimo. Entonces tú dices, ¿qué está pasando en el país? Bueno, eso de DGC, que la DGC es incapaz de controlar, de poner orden. Y si quieren más ejemplos, ahí está lo que está haciendo Fenatrano impunemente. Eso tiene que ver con esto, con la partidocracia, muertecita de éxito, porque o gana el PLD o gana el PRM, ellos son los dueños del país. Ahora se lo dejo de ese tamaño, le dejo la tarea de ese tamaño. En Brasil, miren lo que va a ocurrir, y en Estados Unidos ustedes ven lo que ocurrió. Se lo dejo de ese tamaño. Después, perdón por la expresión machista, no estemos como Jeremías el bíblico, llorando como lo que no supimos defender como. Así vamos. Una última pincelada sobre la ADP, antes de decir algo sobre el caso Odebrecht, es, defendiendo yo la existencia del gremio, que no están en juego principalmente los intereses de los maestros. Es contradictorio, son intereses políticos que se están batiendo. ¿Y por qué digo eso? En el reporte de Daya Sena, nuestra reportera, dice que a Xiomara Guante la apoyan otras corrientes, y yo digo otras corrientes del mismo PRM. Luis Abinader e Hipólito Mejía no se pusieron de acuerdo al principio y inscribieron candidatos separados. Pero al final parece que se pusieron de acuerdo y los candidatos y la corriente de Hipólito van a apoyar la corriente de Luis. Miren qué rejuego es que se maneja ahí. Lo otro es que hemos deplorado por qué la ADP hace sus elecciones un día de docencia, un miércoles, cuando pudo hacerla sábado o domingo, o cuando tuvo 2 meses de vacaciones escolares. Porque no hay gobierno que se lo prohíba. Que está desconectado de los intereses de las clases. El que tiene que prohibir eso. Ellos pueden querer hacer lo que les dé la gana. Un día de docencia. ¿Dónde está el Estado que prohíba eso? Un día de docencia debe ser sagrado. Ahora, ¿qué es lo que se esconde entre eso? La ADP, un día, un sábado, un domingo, no garantiza, está supuesto a votar cerca de un 80%, no garantiza que los maestros vayan un domingo a votar por sus dirigentes, pero como tienen el día de clase, tienen que ir a la escuela, pasan por la escuela, entonces se pierde innecesariamente un día de clase, un día de docencia. Lo mismo digo yo del sistema de cuota que Adis objetaba, yo estoy de acuerdo con ella. ¿Por qué obligatoriamente el ministerio le descuenta una parte de su salario a los maestros para dársela al gremio? Los maestros firman una carta y autorizan que se descuente. No, señor, no, señor. Eso debe ser
de la libre voluntad de cada maestro, a ver si ellos van a manejar la cantidad de dinero que manejan, cerca de 17 millones de pesos mensuales. De 28 se habló en la última auditoría. Bueno, el asunto es ese. Entonces, dejo la ADP así de ese tamaño, vamos a ver cómo se desenvuelve. Espero que, contando los votos, no haya dificultades, no vengan las alegaciones de fraude. Lo otro es que el caso Odebrecht recesó ayer, el juez fue recusado por los abogados de Chu Vázquez y como es de ley o como se estila, el juez no está de acuerdo con la recusación, pero puso los alegatos de la gente de Chu Vázquez en manos del Pleno de la Suprema para que decida si tienen mérito y si lo quitan a él como juez. La directora del PEPCA, del Programa contra la Prevención de la Corrupción, Laura Guerrero, dijo que los abogados, los acusados, están incidentando, están tratando de evitar que se cubra esta parte previa de la valoración de las pruebas. La primera vez que ella dijo eso la criticaron mucho, incluso sectores de la sociedad, pero ahora yo no la voy a criticar y simplemente decirle al Ministerio Público que esos son procedimientos normales. Los abogados tienen derecho a representar al imputado los intereses, los derechos de los imputados, y si los abogados de Chu Vázquez dicen que el juez no debió reservarse el fallo sobre dos incidentes de ellos para el final, que debió hacerlo en ese momento, y dicen que no confían en el juez, pueden recusarlo. La gente puede interpretar, incluyendo nosotros que no sabemos mucho de leyes, bueno, se están incidentando y estamos viendo una tendencia en los abogados de Chu Vázquez principalmente a extremar la cosa. La vez anterior citaron como testigo a Danilo, a Leonel, a todo el mundo, y ahora recusan al juez. Bueno, esos son parte del proceso. Aquí hemos dicho, hay que sentarse, hay que orar para que de ahí salga resultados aleccionadores. Sabemos que va a ser un proceso largo, que este es un simple incidente y hay que reconocer, si está dentro de los procedimientos procesales, reconocer que los abogados de Chu Vázquez tienen derecho. Es decir, que el Ministerio Público en este caso, claro, puede expresar, decir, están retrasando el proceso, son chicanas, son incidentes, pero en algún momento se llegará al fondo. Lo importante, llévese un mes, 2 meses, 3 meses, es que el juez Ortega, el juez especial de instrucción, valore las pruebas del Ministerio Público y dictamine al respecto. Si tienen fuerza esa prueba para ir a un juicio de fondo. Yo estoy en la grada, sentado en los bleachers, ya no existen bleachers casi, esperando y viendo ese proceso, porque reitero, es uno de los procesos más importantes en la historia de República Dominicana en materia de transparencia y de adecentamiento de la vida pública nacional. Precisamente eso es lo que se llama el debido proceso. O sea, cada abogado defensor desarrolla su estrategia. Aquí es más que evidente, sin ser especialista en la cuestión, que aquí se está ganando tiempo. Ahora se está ganando tiempo con alternativas que ofrece el proceso al que está siendo enjuiciado. Entonces, lo importante es que se haga lo que se está haciendo. ¿Usted no está de acuerdo con esto? ¿Qué dice el procedimiento? Que tiene que ir a la Suprema para que la Suprema tome la decisión. Que se haga todo por el librito. ¿Para qué? Para que cuando se tome una decisión, cuando el juez dictamine, pues no haya derecho a la querella. Ahora, lo que debe saber el juez, y qué bueno que lo sabe, pero es bueno recordárselo al juez, al sistema de administración de justicia, al Estado Dominicano, al gobierno y a la María Santísima, es que el país está sumamente atento al caso Odebrecht, que es un caso que vino de fuera, que hay evidencias bastante claras, por lo menos en 2 o 3 casos, y a ver qué ocurre. Pero debe saber toda la instancia de poder jurídico, institucional, político, económico, que el país y el éxito y el poder de convocatoria de la Marcha Verde no cae del cielo. La Marcha Verde es la expresión de una ciudadanía indignada por tantas décadas y gobiernos de impunidad y cada vez más impunidad. El caso de Brecht es el nunca más, el striptease ético de la clase política dominicana. A ver qué ocurrirá
con este caso. Bueno, señores, en el día de hoy el plato fuerte ha comenzado siendo pesado, bien fuerte, porque hay en noticias un panorama que pinta así. Un día fuerte y seguirá las lluvias, como también seguirá el contenido luego de esta pausa. Continuamos en Enfoque Matinal y hablemos de la UAS. Recibamos aquí vamos a hablar con el vicerrector de Extensión, el profesor Antonio Medina. Siempre es bueno hablar de la UAS, nuestro alma mater de todo el que tiene más de 40 años en este país. Bienvenido, don Antonio. Buenos días, Pablo, Nelson. Para mí es un gran honor estar aquí en su programa. Bueno, hablando de nuestra alma mater, usted y yo casi somos de la misma generación, porque yo soy matrícula 75. No pongan esos temas, señores, vamos a hablar de educación. Tú fuiste dirigente superior. estudiantil, ¿eh? Sí, coincidimos, fuimos dirigentes estudiantiles. Yo recuerdo aquella alianza de Fragua. Con el CERA, que tú estabas. Yo fui candidato a la presidencia de la FED también. Exactamente. Apunta esa, Pablo, por ahí. La matrícula 75. 75, 18, 13. Y usted fue presidente. Y yo somos los chicos de este programa. Usted fue presidente de la FED en el 79. 79 y 80. Antes de usted fue Lenchi. Después de mí. Fue a Lorenzo Vargas Lenchi. Yo sustituí a Roberto. A Roberto Santana. Y Lenchi, Lorenzo Vargas, lo sustituyó a usted. Es correcto. Bueno, pero bien, colega. Esa es otra etapa del movimiento estudiantil. Bueno, precisamente usted puede hablar con propiedad del movimiento estudiantil. Sí, claro. Y yo puedo hablar con propiedad porque yo salí de la UAS. También. De esos tiempos duros. Recuérdese que yo fui candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes. Entonces, ¿qué veo yo? El lunes pasado, lo mismo desorden que nosotros veíamos y algunos hacían en los años 70. Las pedreas. Decía Emma Polanco, un saludo para ella, santiaguera de Los Pepines, del Liceo Onésimo Jiménez, que esos desórdenes son externos a la UAS, como gente externa. Entonces, parece que no hay control, pero resulta que eso que hicieron los desórdenes, el día pasado, hasta me mencionaron a mí, 5 grupos en un comunicado, dijeron que ellos iban a pelear en la calle contra el alto precio de la gasolina, etcétera, etcétera. Es decir, que esos dirigentes dieron la cara. Es decir, que no son gente anónima. Pregunto yo. No estaban encapuchados. Exactamente, no estaban encapuchados. Se van a investigar esos desórdenes, habrá sanciones o la rectoría de ustedes, que apenas comienza, será lo mismo de siempre en cuanto a la incapacidad para llevar un mínimo de orden a la universidad estatal. Nosotros asumimos la dirección de la universidad el 16 de julio, o sea que tenemos 2 meses, casi 3 meses. 3 meses. Y uno de los puntos clave en nuestro plan de gestión es precisamente la gobernabilidad, el orden en la institución. La UAS es una universidad, es una institución democrática, abierta, un espacio que ha sido paradigma en el plano nacional, donde se ha construido la democracia en gran medida, ¿no? Y ha servido mucho en los procesos electorales, en todo. La universidad ha sido modelo. Pero lamentablemente muchas veces esa democracia se confunden con el democratismo y con la anarquía. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y defendemos el derecho a la protesta, el derecho al reclamo, a la lucha por las reivindicaciones de los estudiantes, de los jóvenes. Los jóvenes son rebeldes y luchan, y eso ocurre en Chile, ocurre en Francia. En estos días se conmemoró el 50 aniversario de la masacre de Tlatelolco en México, ¿no? Ustedes recuerdan que fue el movimiento estudiantil que generó toda esa lucha que trajo como consecuencia, no se sabe la cantidad de muertos, y en casi todos los países. Pero una cosa es la protesta organizada, la protesta legítima, en este caso, bueno, la demanda por el alza de los combustibles, que evidentemente afecta también a los estudiantes. Pero no estamos con el desorden, con la tiradera de piedra, porque eso más que que digamos
beneficiar a esa demanda, a ese objetivo, lo daña. Y no solo eso, daña a la institución. Y eso ha afectado enormemente la imagen de la universidad. Y precisamente es uno de los puntos clave de nosotros, recuperar la credibilidad, la confianza de la población en la institución, siempre preservando la filosofía de la universidad democrática, abierta, donde hay libertad para expresarse, para manifestarse, pero en orden, en tranquilidad, sin afectar el normal desenvolvimiento de la universidad, porque es una academia, es impartir docencia, formar profesionales, investigar, aportar a la sociedad dominicana. Lo que pasa es que esto, a la hora de los hechos, sigue igual. La sociedad dominicana está enferma de una cosa que se llama arrabalización institucional, y la UAS no es la excepción. Con la UAS duele más por lo que ella significó para la República Dominicana, para la incipiente democracia dominicana. Fueron años de gloria, era el recinto, el símbolo de la libertad y la tolerancia. Pasaron los años y yo diría que es casi la negación de lo que fue esa UAS de ustedes y la UAS anterior. De repente pasan los años y lo ha descrito perfectamente. Lo que usted ha dicho, eso es así. Ahora es quién le pone el cascabel al gato, porque pasan las rectorías e incluso hay algo hasta peor. Cada rector que sustituye al otro o gente de su equipo le dan la información a uno de que no se puede hacer auditoría porque la gobernabilidad, pero eso se está acabando. O sea que incluso hasta el tema corrupción tampoco está fuera de los problemas de la UAS. Esa desconexión entre el pueblo dominicano, las necesidades del pueblo dominicano y las cosas que pasan en la UAS. ¿De qué manera, si es que existe un plan para comenzar a caminar en ese sentido? Yo creo que sí, y hay muy buenas expectativas con la gestión que encabeza la doctora Emma Polanco. ¿Cuáles pasos? Vamos a hablar de los próximos pasos. Comenzando por el bandidaje ese perfectamente ubicados de unos tigres en la José Contreras, las cámaras lo tienen ahí, bueno, y no pasa nada. Bueno, nosotros incluso en esa situación que se dio, la movilización, que duró poco tiempo, nosotros fuimos con la doctora Emma Polanco a la Bocacalle donde se estaba desarrollando el movimiento, y el movimiento paró, y esperamos que no se vuelva a repetir. No la protesta, no una movilización organizada, que eso es legítimo, porque esos estudiantes tienen derecho a hacerlo, y sobre todo la propia Constitución y la universidad protege ese derecho, pero no estamos de acuerdo con la tiradera de basura, con la tiradera de piedra, con dañar la imagen de la institución y sobre todo perjudicar a los estudiantes que están ahí, porque se interrumpe la docencia. No interrumpimos la docencia no se suspendió y se desarrolló normalmente después del mediodía. En cuanto a la parte que Pablo planteaba, bueno, nosotros desde inicio de gestión estamos mandando señales de cambio. Congelamos la nómina por 6 meses. Se está haciendo una auditoría por la Cámara de Cuentas. Y no solo la auditoría por la Cámara de Cuentas, sino una auditoría de personal. Y a partir de los con la asesoría del Ministerio de Administración Pero algo Pública. Importante, profesor, porque la Cámara de Cuentas no somete a nadie. A partir de los resultados de esa auditoría, ¿estarían los dirigentes de la UAS en entonces proceder si hubiesen hay irregularidad al Ministerio Público? Pero por supuesto, porque esa no ha sido la tradición. Bueno, no ha sido la tradición. Serían revolucionarios en el buen sentido de la palabra. En algún momento hay que cambiar la tradición. Los procesos de cambio se expresan. Claro, tú no puedes cambiar una cultura de un día para otro, porque son formas de pensar, de sentir, de obrar, que lamentablemente han afectado. Y nosotros tenemos que reconocer críticamente la situación de la UAS. La UAS es un espacio con mucha fortaleza, es una institución clave en la sociedad dominicana, con más fortaleza que debilidades. Pero si no reconocemos esas debilidades y esas dificultades, no podemos enfrentarla. Y esos son los retos y desafíos que nosotros tenemos como gestión. Para la semana que viene tenemos un taller de planificación estratégica.
porque lo vamos a hacer todo en función institucional, desarrollando con planificación todo lo que es el plan que va a hacerse en todos estos 4 años. Maestro Medina, la UAS dice que necesita más recursos, pero no ha logrado convencer a la población de que realmente lo merezca. Dice la ley, si no me traiciona la mente, de 1962, la 5778, que otorga la autonomía a la UAS, autonomía 5%. Y el 5% del presupuesto. Exacto. O sea, que ahora, para el año que viene, le tocarían unos 46.000 millones. Exacto. Porque un presupuesto de 921.000 millones. Correcto. Como dice el amigo mío aquí al lado, 0 mata 0. ¿Cree que llevaba 16? 3 por 5, que 46.000 millones. Pero nada más le van a dar 8.500, que equivale al 0.92%. Yo hacía mofa aquí en un comentario de que en el presupuesto para acueductos y cañadas, para reconstrucción de acueductos y cañadas le van a dar 10.473 millones y para la UAS 8.500. Ahora, la UAS merece un aumento presupuestal. No está complacida la UAS con lo que se le da. El miércoles pasado el director de presupuesto en ese mismo asiento dijo, oh, pero Danilo ha aumentado el presupuesto de la UAS en un 70%. En el 2012, dice el director de presupuesto, Danilo lo recibió en 3.000 y ahora va para 8.500 millones. Claro, reitero, la UAS no está satisfecha, pero merece la UAS un mayor presupuesto. ¿Y por qué la población no se vuelca a apoyar la universidad? La UAS merece un mayor presupuesto. La UAS es una institución que ha hecho y sigue haciendo grandes aportes a la sociedad dominicana. Pero lo que ve la gente son esas pedreas que están ahí. Bueno, eso es lo que ve. Lo que ve la gente. Es lamentablemente que ese tipo de actuación manche lo que se hace en la UAS. Porque en la UAS se hacen muchas cosas. Investigaciones. Mira, ahora nosotros vamos a desarrollar la jornada de investigación donde se van a presentar las investigaciones que han realizado los investigadores de nuestra institución a todos los niveles, en todas las áreas del conocimiento. Tenemos el mes aniversario con muchísimas actividades, pero se justifica la inversión en la UAS. Prácticamente no se aumentó, porque ahora se habló de 600 millones, pero eso fue que se consignó en el presupuesto del próximo año una cantidad que estaba dando el gobierno para cubrir parte del déficit. Pero recuerden que la UAS no solo es la sede central, la UAS es un subsistema nacional de educación superior, con más de 100.000 estudiantes aquí en la sede central, y tenemos recintos, centros y subcentros en toda la geografía nacional, en Santiago, en San Francisco, en el norte, en el sur. Pero no solo eso, la inversión en investigación, la inversión para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la construcción de nuevos espacios de aulas, tenemos un déficit de más de 500 aulas, mejorar también las condiciones del profesorado, sí, porque el profesorado también merece eso, y se dice que el profesorado de la UAS es el mejor pagado. No es cierto. No es así. No es cierto. Un profesor titular lo que gana son alrededor de 679, 680 por hora. Y para poder llegar a 100.000 pesos, tiene que estar... Con relación a una universidad privada promedio. Pero no se puede comparar con las universidades privadas, son instituciones, son prácticamente empresas, que los profesores no tienen derecho a nada. Por eso todos los profesionales quisieran impartir docencia en la UAS, porque en la UAS se hace carrera académica, se ingresa por concurso de oposición. Y la evaluación en desempeño, porque en la UAS uno no tiene las evidencias, pero se cuestiona mucho a veces la calidad. Se hace evaluación de desempeño, pero también otra cosa que llama mucho la atención, o sea, la UAS crece, tenga o no tenga recursos. Entonces se crea el problema de que no caben, de que no hay sesiones, igual que el crecimiento en provincias, que de repente entonces no hay los profesores suficientes con el buen nivel para crear buenos
profesionales. También está el elemento de que no hay un filtro. O sea, yo soy un ciudadano, pago impuestos y yo tengo derecho a estudiar. Sí, pero ¿estudiar qué? ¿Y cuál es tu formación y disposición para eso? O sea, por ejemplo, este año la UAS tiene, como al país no le interesa mucho crear ya muchos abogados, muchos licenciados en Derecho, X cupo. Entonces vamos a someter a la gente a exámenes y las 200 mejores notas van en la UAS. Hay una especie como de libertad para que entre todo el mundo y luego vienen los problemas. ¿No sería bueno actuar a partir de las posibilidades económicas que ofrece el presupuesto? Bueno, pero precisamente, y una cosa que justifique el aumento del presupuesto, no solo desde el punto de vista legal, porque como dijo Nelson, la ley 5778 establece un 5%, pero no solo la ley 5778, la 139-1, que crea el sistema de educación superior, establece un 5% para las universidades públicas. ¿Y cuál es la universidad pública? La UAS. Ahora, ¿se justifica ese incremento? Claro que sí. ¿A dónde irían a parar esos 195.000 estudiantes aproximadamente que cursan el grado en la universidad a nivel nacional? Estamos de acuerdo con que hay que modificar, hay que ampliar la oferta de carrera. La conexión. Que estén conectada con las necesidades. La UAS ofrece Estado. más carreras en lo que el país necesita. Si el país está ahito de abogados, por ejemplo, vamos a poner una escuela de derecho más pequeñita porque la sociedad dominicana no requiere de tantísimos, sobran. Entonces, pero falta profesores de inglés. Entonces vamos a hacer esa lógica, se podría llevar a la práctica, entender la UAS, que es la Universidad del Estado, que ya no es que allá estaba Balaguer, los 12 años, aquella lucha, sino que un poco esa relación que comenzó a establecer Roberto Santana con el gobierno, pero que se le había olvidado a la gente, que era la Universidad del Estado. Bueno, nosotros somos una academia del Estado y precisamente uno de los objetivos de esta gestión es fortalecer esos vínculos con el Estado, participar en los planes de desarrollo nacional y de hecho lo estamos haciendo porque nosotros tenemos conexión, vinculación, convenio con la mayoría de las instituciones del Estado, desarrollando programas de capacitación. Incluso estamos abiertos a ese plan que planteó el presidente de desarrollar carreras técnicas en los centros regionales, ampliando nuestra oferta curricular, sobre todo en las áreas de las ingenierías, de la ciencia, de la educación. O sea, la universidad tiene una serie de carreras que no se imparten en otras universidades y que solo existen en la UAS y que son necesarias. Un licenciado en matemática, la agronomía. ¿Cuántos estudiantes de agronomía tienen las universidades privadas? Bueno, educación ahora tiene mucho por el 4%, porque ustedes saben que hay como parte de ese plan, eso beneficia a muchas instituciones privadas, pero en la UAS siempre ha existido la carrera primero de pedagogía y ahora de educación. ¿Qué universidad carga con esos estudiantes que vienen con las precariedades de su formación de la educación media? Ese proceso de remediación, ¿quién es que tiene que hacerlo con el ciclo básico? En la UAS, pero nosotros no nos beneficiamos del 4%. Y es un problema que se genera en el sistema educativo. Y son muchos factores que influyen en eso que correctamente tú estás planteando. Hay que establecer reglas. Definitivamente llegará el momento en que nosotros tenemos que regular, digamos, o controlar la matrícula en determinadas áreas. Llegará el momento. Claro, un estudiante que quiere estudiar Derecho, bueno, estudia Derecho, pero ya Derecho no es como, porque siempre se pone la carrera de Derecho, no es la carrera más masificada que hay en la UAS, ya eso no es así. Nosotros tenemos muchísimas carreras. De cada 10 ciudadanos, 12 son licenciados en Derecho. Bueno, pero recuerden, ¿cuántas universidades no existen en el país? ¿Y quién es que propicia la creación de esas universidades que forman abogados, que forman en diferentes áreas? No en la UAS. Entonces,
tenemos que ver qué carreras se imparten en la UAS, que son estadística, bueno, sociología, en el área de las ciencias básicas. Que me dicen que está muy mal la escuela de sociología, que muy pocos estudiantes, que cada día va bajando. Es cierto. Bueno, que hay la crisis. escuela de sociología nunca ha sido de una carrera masificada. Pero lo de ahora ya es mucho demasiado. Corríame, yo estoy preguntando. Tengo entendido, no sé exactamente la cantidad de matriculados, pero se mantiene más o menos estable, ¿no? Y es una carrera que aporta. Igual que en el área de ciencias de la salud, nosotros tenemos una serie de carreras técnicas que ya comenzaron a implementarse en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y otras instituciones. Pero vamos a hablar algo más de los aportes de la UAS a la sociedad. Usted en sus días de campaña para la Vicerrectoría de Extensión propuso una alianza estratégica con las instituciones del Estado, de la sociedad civil, comunitaria, o sea, la UAS hacia afuera. Son imperceptibles los aportes y esa vinculación de la UAS con la sociedad, por lo menos a lo que vemos desde la grada. Entonces, ¿por qué no se hacen aportes sustanciales con problemas nodales? Por ejemplo, la ley de hidrocarburos. Aquí decíamos, en días pasados, creo que el señor Maquini, ¿por qué la UAS, su escuela de economía, su facultad de economía, no presenta un estudio, una radiografía de esa ley de hidrocarburos y hace una propuesta, desglosa esos impuestos, esos gravámenes? Entonces, lo decíamos en el marco, en vez de estar la UAS, los estudiantes tirando piedras, estudiantes que no tienen vehículos abogando porque bajen la gasolina. ¿Por qué la UAS no hace algunos aportes sustanciales? Y lo digo a propósito. Bueno, pero la UAS hace muchos aportes. Profesor, perdóneme que le interrumpa, porque como ustedes son mayores, yo soy mucho más joven, yo lo que quiero es que ustedes recuerden la época en que la UAS era el principal centro de pensamiento del país. Sí. Y todo se pensaba y se discutía. Pasaron 30 años y aquí las cosas se discuten más en Pucamaima, en Inteo, en Unive, que en la propia UAS. Se ha dejado quitar ese espacio. Eso tiene que ver con otros elementos también políticos de la pobre izquierda, pero en la realidad, ¿por qué la UAS no hace el esfuerzo para recuperar? Incluso aquí se hacen reuniones de crisis del Estado en la universidad privada que se llama Pucamaima, estando la universidad ahí. Nosotros reconocemos que la UAS ha perdido espacio y es precisamente un propósito clave en nuestra gestión. Teniendo los intelectuales recuperar esos espacios, pero también tenemos que aclarar una cosa. La UAS aporta mucho en diferentes áreas. Por ejemplo, tú planteas ahí el área económica, pero la UAS vive, permanentemente presentando propuestas en el plano económico, porque nosotros tenemos institutos de investigaciones, tenemos la Comisión de Medio Ambiente, que ustedes saben que es sumamente dinámica y permanentemente tiene una presencia en el plano nacional. La Comisión de Energía, los institutos de investigaciones. Lo que pasa es que, y eso es una falla que tenemos que reconocer, lo bueno de la UAS no se vende, no se visibiliza. Lo que más se visibiliza, lo que más se ve es el incidente. Pero las investigaciones que realizan nuestros investigadores, nuestros académicos, no se proyectan. Entonces, eso hay que hacerlo. Hay que recuperar esa credibilidad, esos espacios perdidos. Y nosotros estamos comprometidos con ese tipo de acción y de plan. Y de hecho lo estamos haciendo. Tú hablabas, Nelson, de relación con la sociedad civil y el Estado. Nosotros lo hemos hecho. Y la UAS tiene importantes vínculos, convenios con casi todas las instituciones del Estado. Yo, por ejemplo, hasta hace poco fui decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Nosotros tenemos convenios con el Tribunal Constitucional. Nosotros formamos en diplomado, en maestría, conversatorio como parte de esos convenios con la Junta Central Electoral. Tenemos programas de maestría con el Ministerio de Administración Pública, en gestión pública, local, pero no solo en las áreas de las ciencias jurídicas, sino también de las ciencias económicas, de ciencia de la salud. En estos días inauguramos un curso superior sobre seguridad hospitalaria con fondos europeos
Es decir, la UAS aporta mucho, lo que pasa es que eso no se vende. Entonces estamos hablando y la de sociedad no lo conoce. Profesor, ¿usted admite entonces una gran falla en lo que tiene que ver con la política de comunicación de la universidad? Absolutamente, eso es una falla. Porque hay que cacarear lo bueno, porque Pero lo malo está el bandidaje que se pone en la José Contreras a tirarle piedra a los carros. Eso se vende más. Bueno, porque sale de primera, dos heridos. Bueno, ustedes saben, bueno. Pero déjame decir, mira, algo que es casi anecdótico. Hoy miércoles sigue el juicio contra Jimmy, qué sé yo qué. Sí. Un expresidente de la FED. Bueno, pero que es un asunto de él, personal. No, de él no. O sea, lo que vende la sociedad, ex presidente de la FED, hoy en el banquillo de los acusados por fraude. Y hubo otro ahí que llegó con 22 años estudiando en la universidad. Eso no ayuda para nada. Pero ¿quiénes se gradúan en la UAS? Si ustedes van a una graduación de la universidad, son muchachos jóvenes, muy jóvenes, además de la vinculación con la sociedad. Mira, el otro fin de semana... Apliquen la baja estudiantil. Óyeme, bueno, existe un reglamento de rendimiento académico que nosotros lo vamos a recuperar. Ustedes recuerdan que antes existía la baja estudiantil en el colegio, baja transitoria, baja provisional, prueba académica. Hablemos de eso. La baja estudiantil. El señor que entra a una carrera y de 4 materias se le quedan 5 porque peleó con el profesor además. ¿Qué hacer? O sea, porque también hay como una cosa de que, bueno, como es del Estado, eso ahí yo puedo relajar. O sea, ¿hay algún plan para recuperar esto? Ok, esto es del Estado. En un cerveceo de fin de semana, uno se bebe la carrera de medicina completa. En un cerveceo, nosotros nos sentamos ahí en Disco Club, que ya lo cerraron, o en la Mona Lisa, y nos bebemos la carrera frente al Teatro Nacional. Exacto, nos bebemos la carrera de Derecho en una noche. Entonces, hay la posibilidad, hay los planes de, ok, muy bien, bienvenido. Ahora, si tú no me rindes, no es que yo soy muy pobre. Sí, pero este es un desbaratado, vino de un campo de Neiva y es excelente y es pobrísimo. Entonces, también hay un populismo académico, para decirlo de alguna manera. ¿Se va a enfrentar eso? Pero por supuesto, la UAS, todo está reglamentado. Nosotros tenemos un reglamento de rendimiento académico, donde se aplica precisamente eso que usted está planteando. La UAS aplicaba antes la baja estudiantil. Ustedes recuerdan, en el colegio universitario, el estudiante que no llegaba a 70, prueba académica, lo dejaba. Franklin Almeida era un cuchillo. Exacto. Luego, si no pasaba en el segundo, entonces baja provisional por un semestre para que se recuperara con asesoría y orientación. Y luego la baja definitiva, porque no podemos tener un estudiante que nos rinda. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, eso es parte precisamente de los planes a aplicar por el proyecto que nosotros estamos gestionando la universidad. Y una cuestión que quería decirle con eso de vinculación con la sociedad. Nosotros tenemos estrechos vínculos. Por ejemplo, la semana pasada, nosotros estábamos en la descubierta como parte de esa jornada de vinculación con los sectores más vulnerables, dando servicios médicos, odontológicos, asesoría legal, cultural, en la descubierta. Ahora vamos próximamente para Dajabón, para toda la zona de la frontera, con los programas sociales de la UAS, que son programas de extensión cívica, que impactan muy positivamente y venden una imagen muy buena de la universidad. O sea, la UAS hace muchas cosas, señores. Las fortalezas son mayores, pero esa parte de la comunicación, de vender lo positivo, tenemos que recuperarlo. La sabiduría popular lo explica muy bien. Un consejo gratuito a la UAS. Dale valor a lo tuyo, lo que tú hagas presea, que desde que la gallina pone, hay que cacarearlo, hay que cacarearlo. Este programa está a la disposición de la UAS para venir a cacarear sus logros, pero dentro de unos meses usted volverá aquí, si estamos de acuerdo, totalmente para pasar revista a estas cosas que usted nos ha dicho. Está ahí, la tenemos. Vamos a dar unos mesecitos y luego nos encontramos aquí, profesor. Mire, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. En enero, febrero lo podemos llamar sin problema. Cuando ustedes quieran. Miren, aquí está el programa aniversario, un vasto programa amplio, con actividades culturales, actividades académicas, científicas, jornadas de investigación. Tenemos varios foros internacionales sobre poesía, bueno, poeta.
La Semana Internacional de la Poesía la tenemos, que se inaugura el 19. Sí, un foro sobre riesgos y desastres. O sea, para no terminar esta entrevista con un dolor, porque cada vez que yo recuerdo que sectores del Paco de Heredo impidieron que Pablo Neruda visitara. Ese es un dolor que no termina. El señor vicerrector de extensión de la UAS, don Antonio Medina, nos ha acompañado y ha prometido que vamos a estar más en comunicación para cacarear los logros de la Universidad del Estado. Ya regresamos. Una pausita, por favor. Cuidadito con lo que estás haciendo, porque pienso que esta entrevista implica que le des una parte. Detente ahí, porque vamos a hablar de temas de esos que interesan a la familia, y no importa si es hombre como si es mujer, aunque soy honesta, vamos a hablar más para las mujeres en esta ocasión. La mujer de hoy es proactiva, es profesional, busca sus logros, pero también quiere ser mamá. Así que por eso hemos invitado al doctor Samuel Guerrero, una importación especial que nos han hecho hoy de Women Care Center, que es un nuevo centro en el que la mujer puede conseguir cuidado de alto nivel. Doctor, buenos días. Buenos días, disgusto de estar aquí. Qué bueno. Doctor, como decía de entrada, la mujer de hoy tiene muchos sueños personales, pero entre eso también está ser mamá, una combinación que es muy agresiva y que uno no sabe a veces qué tanto hasta que llega. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Vamos a hablar de embarazos de alto riesgo, pero una mujer no necesariamente sabe si será una mujer de alto riesgo hasta que se embaraza. Así que, ¿cómo esto puede preverse? Exactamente, mira, lo más importante que una mujer debe de hacer cuando ya contempla buscar un embarazo es asistir donde su ginecólogo, a lo que se llama una consulta preconcepcional, donde el médico va a hacer un examen físico completo, va a hacer una serie de análisis de laboratorio y va a determinar si esa mujer está en condiciones óptimas de llevar un embarazo con la menor posibilidad de complicaciones. Si se llegaran a detectar algunas condiciones, se está a tiempo de solucionarse antes de que se presente. Muchas de las complicaciones que se presentan en el embarazo son totalmente prevenibles si la mujer pudiera acudir al médico antes y chequea su condición de salud. Doctor, pero lo que usted está diciendo puede ser nuevo para muchas de nosotras. No voy a decir para muchas de ellas, para muchas de nosotras, porque prácticamente lo que se nos dice es rebaja un chin más para que estés más delgada y que aguantes las libritas. Y si uno se considera una mujer saludable, lo último que piensa es que hay que hacerse un chequeo médico. En la consulta, ¿qué usted ve con frecuencia respecto a esto? ¿La mujer llega simplemente porque ya está embarazada? La gran mayoría llega porque está embarazada, pero se está creando un poco de conciencia de que la mujer acude al ginecólogo antes y chequea. Porque, por ejemplo, mira, con una sonografía tú puedes determinar muy fácil si la mujer tiene un mioma que pudiera complicar el embarazo y que requiera que se extirpe quirúrgicamente. Los miomas son los fibromas, son unos tumores uterinos que, dependiendo de su localización y tamaño, pudieran complicar un embarazo. Si tiene un pólipo, que es un crecimiento en la parte interna del útero, que habría que removerlo porque eso te puede ocasionar un aborto. ¿Entiendes? Claro que sí. Entonces vamos a hablar de eso en detalle. Hay muchas condiciones de esas que la mujer que nos está mirando tiene. Hay médicos que le dicen a uno, inclusive, mira, eso que tienes es benigno, ¿le llaman ustedes? Benigno es cuando no es maligno, cuando no es nada canceroso. Tú lo dejas ahí, se va solo. Hay condiciones benignas que, dependiendo de su tamaño y de su localización, no es necesaria la extirpación quirúrgica y solamente se observan. ¿Y cuándo entonces se identifica que un embarazo es de alto riesgo? Ahora la mujer es cada vez más diversa. Y de hecho durante mucho tiempo nos estuvieron diciendo que era importante embarazarse en una edad específica. ¿Sigue siendo esa premisa trascendente? Porque yo no sé, doctor, pero yo veo a las artistas pariendo a los 40. ¿Por qué nos discriminan cada vez a más, las demás? Como la mujer está... Yo no llego a los 40, cuidado. Cada vez más la mujer está dentro de lo que es el mercado laboral y ha retrasado el inicio de su maternidad. De hecho, anteriormente se consideraba una mujer de embarazo de alto riesgo por edad aquella que tenía más de 35 años. Ya eso se modificó desde hace ya unos 15 años aproximadamente. Viva Dios. Se considera de edad materna avanzada cuando está por encima de los 38. Pero ya cada vez más uno ve mujeres de 40, 42, 43 años que están embarazadas porque como han ido postergando, porque estudian, hacen maestrías, están trabajando, ocupan funciones muy importantes en su compañía y han retrasado su maternidad. Pero definitivamente la edad materna
la edad en que la mujer debería de tener sus embarazos con menores posibilidades de complicaciones entre los 20 y los 35 años de edad. Que pueden embarazarse después de los 35 es cierto, pero estadísticamente el número de la incidencia de las complicaciones aumenta. Y en el trending topic de los embarazos de alto riesgo, ¿cuáles van siendo las condiciones más importantes? ¿Cuál es el cuadro que más se ve, que lo genera? Mira, es bueno que se sepa que un embarazo se considera de alto riesgo cuando hay alguna condición tanto materna o fetal que puede complicar la evolución del mismo. En el caso de la madre, las complicaciones más frecuentes son la diabetes, los trastornos hipertensivos. Cada vez más uno detecta condiciones autoinmunes tipo lupus que aparecen en la mujer que quizás no lo sabía desde antes. Okay. Los trastornos tiroideos, tanto hipo como hipertiroidismo. Y debido al hecho de que cada vez más existen técnicas de reproducción asistida que permiten que mujeres que antes no podían, o parejas que antes no podían tener hijos, ahora sí lo tengan, eso aumenta la incidencia de embarazos múltiples, gemelares o de trillizos, y eso también son embarazos que conllevan un seguimiento más estrecho porque tiene mayores posibilidades de presentar complicaciones. ¿Y se llaman entonces de alto riesgo esos que son múltiples siempre? Los embarazos gemelares por sí quizás no, pero tú tienes que tener un chequeo más estrecho porque una paciente con un embarazo gemelar tiene mayores posibilidades de tener amenaza de parto prematuro y ya eso sí es una complicación. Ahora, los que son de alto orden fetal, trillizos o más, esos sí son embarazos de alto riesgo. Continuando entonces con ese trending topic, ¿cuáles son las otras circunstancias que están provocando que embarazos sean de alto riesgo? Hay otras que se pueden presentar en el momento ya del embarazo, una condición no preexistente antes, por ejemplo, una localización anormal de la placenta, una placenta previa, ¿okay? Una adherencia anormal de la placenta en el útero, una condición que se conoce como acretismo placentario, que mediante sonografía con Doppler se puede determinar. Pacientes que tengan una condición que se llama incompetencia del cuello del útero, es un cuello del útero que quizá por traumatismo previo en pacientes que se han sometido a alegrados antes o que han tenido un procedimiento que se llama cono, una conización del cuello del útero, donde se corta un pedacito del cuello del útero, ese cuello queda con una fuerza inadecuada y cuando la paciente tiene 20, 23, 24 semanas sin ninguna sintomatología, el cuello se abre y se pierde el embarazo. Son pacientes que hay que colocarle un cerclaje, que es como un nudo para amarrar el cuello del útero y evitar que esto ocurra. Wow. ¿Y qué tanto incide el factor genético? ¿Deberíamos nosotros consultar a las madres cuando también estamos en esta etapa porque ellas predisponen de algún modo qué tipo de embarazo vamos a tener? Mira, la consulta genética en una pareja sana no está indicada. Ahora, se considera aborto de repetición toda aquella pareja que tiene 2 o más abortos consecutivos. Esa pareja sí necesita ir a una consulta de consejería genética, hacerse una prueba genética de cariotipo a ambos y determinar si en alguno de ellos existe alguna condición que aunque en ellos no se haya presentado, sí se pudiera replicar en su progenie. Yo tengo una gran inquietud y yo pienso que también es generalizada. Como nunca estamos viendo que se repiten patrones de parejas que no pueden tener hijos, creo que esto cada vez tiene mayor campo en la medicina y eso provoca mucha crisis. ¿Qué está generando que se aumente esa cifra? Mira, es una muy buena pregunta, sin embargo, pero no se sabe exactamente cuál pudiera ser la causa. El factor masculino, se ha visto un deterioro progresivo en la calidad del semen del hombre. Si tú te chequeas hace 30 años y chequeas ahora, la cantidad de espermatozoides que el hombre eyacula cada vez es menor. La cantidad del semen doctora, hasta es ahí menor. Llegado, pero sí. Eso tal vez tiene que ver con la degeneración inclusive de la alimentación, el estilo de vida, cuántas cosas, ¿verdad? El factor masculino aislado representa el 33% de los casos de infertilidad y combinado con un factor femenino representa más del 50% de las parejas que tienen un problema de fertilidad. Se considera infertilidad a toda aquella pareja que tiene un año teniendo relaciones sexuales sin utilizar ningún método anticonceptivo y no ha logrado concebir un embarazo. Y cada vez más se están viendo parejas con problemas de fertilidad. Muchas porque quizás han retrasado su embarazo, por lo que hablamos anteriormente, y los mejores óvulos, todas las mujeres nacen con la cantidad de óvulos que va a ovular en su vida. Y obviamente en los primeros años de la vida reproductiva tú ovulas los óvulos de mejor calidad. En la medida en la que aumenta
la edad de la mujer, la calidad de los óvulos va disminuyendo. Y obviamente esto afecta directamente la capacidad fértil de la mujer. Wow, no sabía, me ha sorprendido con mucha desinformación. Doctor, y ahora mismo en la asistencia médica, cuando nosotros estamos hablando de esa infertilidad, ¿cuál es el método por excelencia? Para diagnóstico. Para el método por excelencia para diagnóstico, porque cuando nosotros, creo que tiene una gran relación el tema de embarazo de alto riesgo, gente que forzó un embarazo. Entonces, ¿cuál es la manera también de nosotros diagnosticar, o de ustedes diagnosticar relativamente a tiempo esa condición de infertilidad? Mira, hay varios factores que pudieran estar involucrados en que una pareja tenga un problema de fertilidad. Ya mencionamos el factor masculino, pero la mujer pudiera tener cualquier alteración hormonal, endocrina, que produzca que no tenga una ovulación adecuada o que no ovule en el momento preciso, o que no ovule. ¿Okay? También pudiera haber unas condiciones donde las trompas, que son dos estructuras que sirven de transporte, una vez que la mujer ovula, ese óvulo entra dentro de las trompas y dura de 2 a 3 días esperando un espermatozoide. Hay condiciones de adherencias, endometriosis, que es una condición también que puede ocasionar que las trompas se obstruyan, que aunque la mujer ovule y el esposo tenga un buen conteo espermático, el canal por donde ellos se deben de unir está obstruido. Entonces hay que hacer todos los estudios para determinar que todos estos factores estén o no alterados. Hay veces donde tú tienes una pareja con más de 1 año buscando bebé y tú haces todos los estudios del lugar y no encuentras nada. Es una infertilidad de causa inexplicada que aparece en un 10 a 15% de la población. Y un poco frustrante porque a veces tú quieres encontrar algo. Seguro. Pero cuando tú no encuentras nada, entonces nada, se lo explica y hay tratamiento, se hace un manejo empírico en las pacientes que tienen trastorno de la fertilidad de causa inexplicada. Sin perder entonces el enfoque del tema, que es el embarazo de alto riesgo, ¿cuáles son los principales consejos que les podríamos dar a las mamis que ahora están embarazadas y que ya tienen identificado el ser de alto riesgo? Si ya saben que son de alto riesgo, pues obviamente debe de tratar de acudir donde un ginecólogo que sea especialista en embarazo de alto riesgo, porque el seguimiento y los análisis de laboratorio que pueden requerirse no son los de uso rutinario. ¿Ok? Pero es importante que toda mujer vaya, aunque crea que está en condiciones óptimas, porque el médico puede encontrar si tiene alguna alteración, desde anemia, tan sencillo, porque tiene menstruaciones muy abundantes y que requiera tratamiento previo, hasta un sobrepeso, como tú lo mencionabas, que tenga hipo o hipertiroidismo, hasta hipertensión arterial. Tú te sorprenderías de la cantidad de gente que va a la consulta sintiéndose totalmente normal y tiene la presión alta y termina donde un cardiólogo. Entonces, ese tipo de condiciones deben de preverse antes. De hecho, también identificar si hay vacunas que están pendientes en la mujer. ¿Y cómo se identifica eso, doctor? Análisis de laboratorio, tú detectas si la paciente está pendiente de aplicación de una vacuna, sobre todo la de la hepatitis B. Ok. Y ahora, por ejemplo, que ya estamos en octubre, que comienzan a aparecer los casos del virus de la influenza. Yo ayer tuve pues la información de una embarazada en Higüey, diagnosticada ya con el virus del H1N1, de la influenza. Ya existe la vacuna y eso es importante, que todas las mujeres embarazadas, no importa en el tiempo de embarazo que se encuentren, se coloquen la vacuna de prevención contra la influenza, ya que las embarazadas, al igual que los mayores de 80 años y los niños menores de 5 años, son las poblaciones de alto riesgo. Y es una condición bastante delicada. Sí, doctor Guerrero, yo quiero que le hablemos a la gente para aprovechar justamente toda la innovación que trae Women Care Center, de que podemos conseguir allá. Pues mira, Women Care Center es un centro de diagnóstico orientado exclusivamente a la mujer, que tiene pues esa novedad de que ahí los esposos solamente van de acompañante, no se atienden hombres. Y es un piso completo donde una paciente, sin importar quién sea su médico, porque es un centro de diagnóstico abierto a la población, puede encontrar no solamente la tecnología de última generación. Women Care Center cuenta con los equipos más avanzados que existen en el mundo. ¿Okay? El último sonógrafo, el último radiólogo, el último mamógrafo, el último equipo de densitometría, en un ambiente sumamente acogedor con médicos muy capacitados. Y aparte de eso, se cuenta con un área de consulta externa. Eso iba a preguntar. La mujer puede ir una mujer que, sin importar que desee ahora hay mismo consulta bebés, externa consulta aparte, normal. Que te digo, funciona de manera independiente, pero hay consulta de ginecología, de endocrinología, de nutrición, de oncología. Hay un salón dedicado a los cursos preparatorios para el parto. O sea, es un enfoque global
para atención hacia la mujer. A mimarnos ahí, tenemos que ir a mimarnos entonces para estar en salud y también traer bebotes en salud. Doctor Samuel Guerrero, especialista en ginecología. Este hombre hoy nos ha ilustrado. Así que muchísimas gracias, doctor. Usted tendrá que volver. Cuando quieran, aquí estaré. Ok, buenos días, señores. Continuamos en Enfoque Matinal. Continuamos minutos finales de este Enfoque Matinal. Compañeros, compañeras, tú sabes que el estudio que hizo Oxfam revela muchas cosas. Oxfam es una ONG que tiene que ver mucho con asuntos sociales, específicamente de la mujer. E hizo un estudio en 8 países cuyos resultados nos pueden servir a nosotros. Entre esos 8 países estamos nosotros, los dominicanos, en lo que tiene que ver con el tema del machismo. Entonces, como aquí tenemos una peste terrible, que es lo de la violencia contra la mujer, yo quise sacar unos datos, resultados, hallazgos de ese estudio, que es la mejor manera de usted presentar una realidad que ya no es mi opinión, ni la de Adi, ni la de Nelson, sino una realidad objetiva, porque esto nos va a permitir entender la gravedad del problema del machismo y de la visión que tienen incluso nuestros jóvenes. Por ejemplo, miren, el 81% de los jóvenes entre 15 y 25 años creen que cuando una mujer dice que no, en realidad ella quiere decir que sí, y que es una forma de hacerse la difícil. La interesante, sí. Sí, la difícil, interesante, pero oigan esto, 8 de cada 10, ¿eh? Ese criterio machista está sembrado desde la adolescencia, porque todo comienza con que hay que robarle el besito a la muchacha. Entonces, pero 8 de cada 10, este no es una opinión, un dato. El 70% de los jóvenes considera que una mujer no debe vestirse provocativamente ni andar sola por la calle a altas horas de la noche. Eso es el medioevo. Sí, pero bueno, eso es lo que somos, 70%. El 93% considera que los hombres tienen mayor deseo sexual que las mujeres. Entonces ahí usted, además de machista, es ignorante. Haga su cursito, póngase en la cosa, ¿eh? Bueno, el 78% dice que revisar el celular de la pareja no es violencia. Oigan, ve por dónde van las cosas, ¿eh? El 76% dice, si te cela, te quiere. Óyeme, 8 de cada 10 considera que si un tipo te hace una escena de celo, dice, no, es que me quiere mucho. Entonces, yo quise traer esto porque ya es, insisto, no es una opinión. De aquí, este es el génesis de lo que ocurre después. Porque cuando un muchacho está formado con esa manera de ver la vida, con ese concepto de la relación hombre-mujer, de ahí a la agresión verbal y de la verbal a la física y de la física al asesinato, pues no hay tanta distancia. Entonces es bueno que esto se maneje. Hay que saludar una campaña que está haciendo Oxfam en las redes, muy dedicada a los más jóvenes, pero en verdad lo que quería era mostrar, porque hay todo, ellos llaman un imaginario cultural. O sea, es una forma de ver no solo la vida, sino la manera de relacionarse con las mujeres. Esto es normal. Entonces hay que ir desmontando esto, porque el mundo cambió. Y estos son solo algunos de los hallazgos. Hay más, pero que quisimos centrarnos en esto, porque a partir de ahí es que conociendo una realidad, solo conociendo una realidad, a partir de conocerla, podemos cambiarla. Pero más grave no puede ser. Sí, me llamó la atención este estudio de Oxfam. Creo que hay que indagar más. Ellos dicen que se aplicó en 8 países. Habrá que ver cuáles fueron esos otros, porque cuando se hacen este tipo de estudios, de encuestas, involucran más de un país, hay que ver las realidades concretas de cada uno de esos otros países, la cultura, los hábitos de la gente, de los jóvenes en este caso, de esos otros países. Pero en lo que está enfocado el estudio, creo que aporta mucho porque valora la juventud. Lo hace a partir de un intento de cambiar los modos de vida, de visión de la mujer que tienen los jóvenes. Eso es importante, porque ya, como se dice
de las personas mayores, el loro viejo no aprende a hablar, pero los jóvenes sí pueden, sobre la base de escrutar este tipo de conducta, poder cambiar. Incluso yo me remito que debiera trasladarse un poquito más atrás, al hogar, e incluso desde la niñez. Voy más lejos, desde la propia escuela debe estar en el currículum el problema de la educación a los niños y niñas. Hablábamos de la educación sexual, del comportamiento. Así vamos construyendo un nuevo y mejor ciudadano. También la consigna que ellos tienen para su campaña en las redes, resetéate, o sea, como que formatearlo. Yo creo que es más propio cambiar el chip completo, porque son costumbres tan entronizadas que son difíciles de cambiar con una simple campaña, pero hay que saludar este tipo de esfuerzo que cae muy bien, muy oportuno, muy puntual en este momento que se habla tanto del abuso sexual. Creo que lo de los piropos, ya el piropo parece que va camino a desaparecer porque todo piropo es malo, aunque realmente hay muchos que tienen una carga de negatividades muy grande. Entonces hay que saludar ese tipo de estudio, hay que saludar ese tipo de campaña y ese reseteo que yo reitero, hay que cambiar el chip completo, todo el andamiaje para poder arribar a un cambio de cultura. Hay una realidad. Cuando un estudio como este te dice que una generación está intoxicada, que las malas mañas de una generación están entronizadas, para decirlo como con el mismo término que Nelson, y ahora son tipificadas como una violación de la ley, el imperio de la justicia tiene que ser implacable. Y nosotros estamos ante ese panorama. Yo pienso que ahora el cambio de chip, y para lo cual hay que trabajar en la generación que está creciendo y ver hasta dónde podemos penetrar en la capacidad de resetearse de la que está ya siendo una adulta activamente sexual, es esa premisa tóxica de que el hombre decide. El hombre decide fue un principio, una máxima durante mucho tiempo, así que desmontarlo, hay una generación para la que yo, de una manera pesimista, asumo, no se va a conseguir. Pero cuando tú estás ante, y eso no es que lo diga yo, eso es que el comportamiento humano te dice que ya una generación que se formó con un tipo de comportamiento es como el árbol torcido que dice la máxima aquella que no se endereza. Entonces, para ese grupo la ley, para el otro la formación. Para todos la ley, de hecho, también. El desafío para países como el nuestro, en donde la justicia está dividida en un trabajo que tiene también que ser preventivo, es que funcione cada una de las instancias. Nosotros tenemos aquí el gran pecado capital de que todavía le reclamamos a muchas instancias que funcionen, y entre ellas está la preventiva, y eso es grave de muerte. Grave de muerte porque los feminicidios están ahí como un indicador. Yo creo que hay que seguir entonces en un aspecto manteniendo el optimismo de que estas campañas, si traen lo suyo, de que la información es para los seres humanos que tienen la capacidad de interpretarla, tenemos la capacidad de interpretarla, porque mientras estamos vivos y somos humanos, nos da la naturaleza el privilegio del raciocinio. Así que ahí está, eso es bueno, hasta ahí, buenísimo. No, lo importante es que va a ser, qué sé yo, la sociedad civil, pero sobre todo el Estado y sus políticas públicas con estos resultados, porque esa es la realidad, esos son nuestros jóvenes. Y son preguntas muy directas, o sea, dígame usted, o sea, si un hombre te cela mucho, ¿para ti qué significa? Que esa ABCD, que te quiere mucho, si el 76 dice que es que te quiere, aquí tenemos un problema, que es un problema grave porque no solamente tiene que ver con la actitud del joven varón, sino también de la joven. Entonces, el problema es grave porque esto pasa por el asunto de la autovaloración de la mujer, también la autoestima sana, la necesidad y comprensión de la mujer y de sus padres de que uno tiene que empujar a sus hijas a la independencia, que el matrimonio sea la unión de dos proyectos, incluido el económico, para que los dos vayan tirando. Ahora, si en una relación de pareja el señor le dice a la esposa, yo te propongo que tú te quedes en la casa con los niños, pero yo te propongo y yo me hago cargo de esto. Entonces hay una negociación a partir del respeto,
Lo que no puede haber es una imposición de una situación, que en eso a veces yo no estoy de acuerdo con algunos sectores más radicales. Yo creo que lo importante es la negociación, porque también creo que la minoría, pero hay un porcentaje de las mujeres que quisiera, aquí compañeras nuestras, aquí fuera del aire lo hemos hablado, quisieran, no, yo me quedo criando mis 3 muchachos y me preocupo por su educación. Si es su decisión, debe ser respetado. Ahora, lo importante es que la mujer tenga ese derecho, que no tenga que regatear ese derecho que ella tiene a elegir sus pasos. Un breve, Pablo. Nelson observaba qué países serían estudiados, pero cuando nosotros vemos esas cifras, no tenemos que ir muy lejos para entender que hacen espejo de República Dominicana de una manera muy real. Si hay alguna variable, creo que no sería de consideración, porque lo que vemos ahí se parece bastante a nuestra sociedad. Sí, no, además que son preguntas muy, muy directas. Si la mujer te dice que no, tú le quieres dar un besito y te dice que no, ¿qué significa eso? Bueno, el muchacho en Cotuí, pero también en Portugal o en Guatemala, dirá lo que considera. No, yo considero que te dice que no, para darse importancia y que tú aprietes un poquito más. Entonces, bueno, a partir de esa realidad, vamos a actuar. Ministerio de la Mujer, la María Santísima. Esta es una triste realidad de nuestros jóvenes. Entonces, como tú bien decías, educación y aplicación de la ley. Vámonos. Hasta mañana, si Dios quiere. Se acabó el tiempo del acomodo.